Buenas noches, ¿cómo les va? Cuando aparece este título en la pantalla, me siento como aquellos vendedores de colectivo. Les traigo en esta noche un manual sencillo, que se llama El Manual del Perdón y del Amor. Y cuando pensaba esto, pensaba que todos los que estamos aquí tenemos un problema para amar y para perdonar. Lamentablemente no nos sale de manera natural. Y pensaba que todos necesitamos cambiar en esta noche y ser más parecidos a Jesús. Y vamos a ver de qué se trata este manual del amor y del perdón. Y podemos empezar diciendo esto, que tenemos un problema para amar y para perdonar. Podemos decir, antes de meternos en el mensaje, que somos selectivos a la hora de amar y de perdonar. Usted no es selectivo, usted no elige las personas a las que amar, las personas a las cuales perdonar, y hasta nos molesta, ¿no? Porque yo cuando pensaba en estas cosas, me acordaba o venía a mi mente que nos molesta mucho la idea de que Dios elige para salvación. Decimos, ¿cómo puede ser que Dios elija a algunos para salvación, a otros no? Y nosotros, a la hora de amar, de perdonar, de decir con quién me quiero juntar, con quién no, también somos selectivos. Elegimos a quién regalar, a quién invitar, con quién sentarnos, con quién compartir momentos, y el problema no está en que elijamos esas cosas. El problema está cuando elegimos a quién amar y a quién perdonar. Y hice una lista que en primer lugar me vi identificado, puedo decir, mi lista de problemas para perdonar y para amar. ¿Y cuál es el primero que puse? Yo lo veo re chiquito, pero ustedes... Bien, bien. Una demanda o exigencia para perdonar. Antes de perdonar, antes de amar, quizás podemos plantear una demanda o una exigencia. Bueno, te voy a perdonar si vos me perdonás a mí. Te voy a perdonar si vos hacés determinada cosa, si no, no. Y el perdón de Dios no es de esa manera. El Señor nos amó primero antes de que nosotros le amáramos a Él. Siempre me gusta enseñar, en el Apocalipsis dice, al que nos amó y nos lavó. Y nos amó cuando todavía estábamos sucios. Cuando, como aquel hijo pródigo que volvió a su padre, seguramente todo embarrado, todo sucio por su pecado, y dice que cuando él lo vio su padre lleno de tierna compasión, dice la Nueva Traducción Viviente, lo abrazó y lo besó y no dejaba de besarlo. El Señor nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Nos perdonó, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, antes de que nosotros podríamos buscarle. Bueno, y debemos armarnos de este pensamiento porque muchas veces ponemos exigencias o demandas a la hora de perdonar. ¿Por qué no perdonamos? Bueno, acá yo pongo la posibilidad de que surja un rencor o volver a ser lastimado. Si es loable esto, ¿no? Bueno, yo quiero perdonar, pero mirá si vuelve a pasar, vuelvo a sufrir, vuelvo a ser lastimado, vuelvo a ser lastimada. Entonces, quizás evitamos eso para no volver a sufrir. O lo que es peor, muchas veces ponemos esta condición, ¿no? Yo te perdono, pero a la primera que me haces, se vuelve todo para atrás. Y ese no es el perdón de Jesús. Exactamente lo que decíamos, ese perdón condicional. Y Jesús hizo eso en la cruz.
anotaba yo, ¿Jesús nos perdonó con alguna condición? Gracias a Él, gracias a Dios que Jesús no nos perdonó con determinadas condiciones. Otro problema para amar y para perdonar es que buscamos el manual en lugares incorrectos. Bueno, voy a perdonar como perdonó tal. O vemos una novela o una serie o una película. Bueno, yo voy a perdonar como tal, pero si pasa como pasó en tal lugar. Y es buscar el ejemplo en los lugares incorrectos, cuando nuestro manual debería ser el Señor Jesucristo. Nuestro mayor ejemplo de perdón, de amor, fue el Señor Jesucristo. O buscamos frases por internet, ¿no? O frases de psicólogos por internet. Y bueno, yo voy a perdonar, pero de esta manera. Bueno, buscamos el manual en lugares incorrectos en vez de seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué más? Somos selectivos para perdonar, ¿no? Y cuando pensaba esto de ser selectivos, me acuerdo aquel intérprete de la ley, que el Señor estaba hablando acerca del perdón, y si alguien pecare, ve y repréndele tú y él solos y demás, y salta este intérprete de la ley y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y nos inventamos todas las frases para no perdonar. Somos selectivos. Bueno, pero tal no es mi prójimo, pero tal cosa. ¿Qué más? El consuelo de las obras. Y cuando pensaba en esto, también me acordaba de otra persona que se acercó a Jesús y le hizo una pregunta, ¿qué más me falta? Como diciendo, ¿qué más, Señor, tengo que hacer para agradarte? Y el Señor le dijo, vendé todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Entonces queremos, como este joven que dice, bueno, yo he guardado todo desde mi juventud. Señor, yo te he servido toda mi vida, ya está. No me pidas más, no me pidas perdonar. Y queremos justificar nuestra falta de perdón sirviendo al Señor. Bueno, Señor, yo te estoy sirviendo acá. Hoy prediqué a la mañana, como me decía Patri, ahora estoy predicando a la noche, ya está. No me pidas perdonar a esta persona. Pero el Señor no opera de ese modo. Nuestro servicio no va a compensar nuestra falta de perdón. ¿Qué más pensaba? El límite en el perdón. Y cuando me venía esto a la mente, pensaba en Pedro, ¿no? Cuando se le acercó al Señor y dice, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo que no. Hasta 70 veces 7. Un perdón ilimitado. Un perdón sin límites. Y hay personas a las que tenemos que perdonar todos los días. Y yo anoté acá, ¿no? A nuestros esposos, a nuestras esposas. Todos los días hay que considerar estas cosas y leer la Biblia todos los días para saber si tenemos el perdón de Jesús. No si le hemos recibido como Salvador, si nosotros, una vez que fuimos perdonados, que fuimos amados, si podemos amar de ese modo. Principalmente a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? A nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que nos ofenden a diario y que a diario tenemos que perdonar. ¿Tenemos ese perdón? ¿Somos selectivos? ¿Hacemos esta pregunta? Bueno, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? ¿O hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Qué más me falta? Todas preguntas que le hacían a Jesús para justificar su falta de perdón. Y vamos a buscar unos pasajes. Van a aparecer en la Biblia, pero si quieren buscarlo, con gusto pueden hacerlo. Lucas 10:29. Ya fuimos igual mencionando algunos pasajes. Dice, pero él, este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Queremos autojustificarnos con palabras o con lo que sea. Bueno, pero yo no estoy no perdonando.
Pero yo no estoy no teniendo misericordia al hacer determinadas cosas. Los cristianos nos inventamos todas las frases para no amar y para no perdonar. Otro pasaje, Marcos 12:33. Y Jesús dice, no está hablando Jesús, está hablando alguien que respondió bien a Jesús. Y dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando yo leí este pasaje, me maravillaba y decía, wow, o sea, amar a Dios y amar a mi prójimo es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. De modo tal que no nos sirve preguntar qué más me falta. Con amar a Dios y amar al prójimo es mucho más que todo lo que puedas hacer para servir al Señor. Amar a tu prójimo, perdonar a tu prójimo, vale más que cualquier ofrenda que puedas darle al Señor. Porque quizás vos en esta hora no estás perdonando a alguien, pero pusiste en la ofrenda. Bueno, Señor, pero yo ya puse en la ofrenda. Bueno, pero Dios dice, el amar a Dios y amar al prójimo es más que todo lo que puedas poner. Dios no necesita eso. Una ofrenda no puede reemplazar tu acto de amor a tu prójimo y el perdón a tu adversario. ¿Buscas ofrendarle algo a Dios? Ama a tu prójimo. ¿Buscas ofrendarle algo al Señor? Perdona. Es lo que nos dice Jesús en esta hora. ¿Qué más? Mateo 18:21. Todos pasajes que vinimos diciendo, ¿no? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro le propone a Jesús un contrato. Bueno, Señor, hasta 7 puedo perdonar. Con este hermano lo hacemos así. Perdono 1, 2, 3 veces, pero hasta 7, Señor, ¿eh? Y Jesús le responde de una manera que todavía nos deja perplejos. Señor, ¿cuántas oportunidades le vamos a dar a este? Es como que dijera Pedro. Y yo me preguntaba, ¿cuántas oportunidades te dio el Señor a vos? ¿Cuántas oportunidades me dio el Señor a mí? Y anotaba esta pregunta e inmediatamente me surgió otra pregunta. ¿Cuántas veces deseas que el Señor te perdone? Y yo deseo que el Señor me perdone siempre. Bueno, entonces la respuesta de Jesús es, entonces Rubén, perdoná siempre. Cuando ponemos límites al perdón que nosotros otorgamos, al amor que nosotros otorgamos, es como decirle, Señor, perdóname hasta acá, después no me perdones, pero eso no existe. Y lo vemos en el Padre Nuestro. En Mateo 6:12 dice el Señor, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta oración dice, de la manera que yo perdono, así perdoname, Señor. ¿Podemos orar así en esta hora? ¿O nuestro perdón deja mucho que desear? El suyo y el mío, hermano. Nos animamos a orar con sinceridad esta oración y, Señor, así como yo perdono, perdóname. Estaríamos todos perdidos. Porque no perdonamos de la manera que Jesús espera. Es como decir, si yo voy a perdonar con límite, perdóname con límite, Señor. Y estaríamos perdidos. Necesitamos este manual del perdón. Y es gratis, está en la palabra de Dios. Todavía no les voy a decir cuál es. Dice el Señor Jesucristo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y pregunto, la pregunta del millón en esta noche, ¿cuál es el manual del amor y del perdón? El manual es Jesús. Y cuando hacía este chiste de, bueno, les traigo el manual del perdón y estamos todos arriba de un colectivo y voy pasando el ejemplar a cada uno para que lo observen, sería de la siguiente manera. Ustedes abren cada página de este manual del amor del perdón y en todas las páginas va a decir lo mismo. Jesús. No va a decir otras palabras. ¿Cuál es el manual del amor y del perdón? Jesús. Él dice, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. No ames como en buscar el manual en lugares incorrectos. No ames como David, por ejemplo. No ames como Saúl. No ames como alguien que amó bien en la Biblia. Amá como Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El manual del amor y del perdón es Jesús. Y dice Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El ejemplo perfecto. Cuando te cueste perdonar, lee a Jesús y ubíquete tú en el amigo de Jesús. Este pasaje, Jesús diciendo, perdónales, no saben lo que hacen, no es que le habían dicho algo feo a Jesús. No es que simplemente lo empujaron caminando en la calle y le dijeron, y el Señor dice, Señor, perdón. No, lo estaban clavando en una cruz. Y el ejercicio que les propongo en esta hora es ubicarnos, usted y yo, en los enemigos de Jesús, en aquellos que estaban clavándole en la cruz, haciéndoles eso atroz. Y el Señor diciéndoles, perdónalos, no saben lo que hacen. Imaginemos a Jesús en la cruz y nosotros clavándole los clavos y Jesús orando al Padre diciendo, perdonalo a Rubén por lo que está haciendo. El manual del perdón es Jesús. Y dice la palabra de Dios, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Que levante la mano en esta hora, ¿quién tiene una queja contra otro? Bueno, algunos no tienen queja contra otro, bien. Y acá dice la palabra de Dios, que si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hagámoslo nosotros. Sigamos el manual. El manual es Jesús. Pero bueno, no lo quiero perdonar. No lo soporto. Excusas que yo digo y me las anoté acá. No hay manera que lo hagamos con nuestras fuerzas. Y Jesús no pide que lo hagamos con nuestras fuerzas. La manera es la manera de Jesús. De la manera que Cristo os perdonó, así háganlo. No de tu manera y de mi manera, que siempre vamos a fracasar. De la manera que Cristo nos perdonó, así lo tenemos que hacer nosotros. Cada vez que decimos no puedo, estamos confesando cuánto nos falta para parecernos a Jesús. No puedes perdonar, es que te falta ser como Jesús. Yo no puedo perdonar, es que me falta ser como Jesús. ¿Cómo está ese fruto del Espíritu en tu vida y en la mía? El fruto del Espíritu es amor, ¿no? Gozo, paz. Muy bien. ¿Y cómo va? ¿Está verde el fruto? ¿Cómo va el trabajo del Espíritu en mi vida? ¿Me cuesta amar? Falta. Y qué buen ejercicio que seamos sinceros con nosotros mismos y empecemos a seguir el ejemplo de Jesús. No hay que hacerlo personal.
Si alguien te ofendió, al Señor, con esto de perdónalos, no saben lo que hacen, pensaba esto de no hacerlo personal, de no tomarlo personal. Y el Señor ofendiéndolo, escupiéndolo, insultándolo, el Señor obró con misericordia. Y pensaba, ¿no? Nos falta mucho más el perdónalos, no saben lo que hacen. Nos falta mucho más en tu vida y en la mía, hermano, el perdónalos, no saben lo que hace. Quizás hizo eso porque la persona no te tiene a ti, Señor, no te conoce, obró como alguien que no conoce a Dios. Perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. Nos falta mucho más en nuestra vida, Él no sabe lo que hace. Si alguno tuviere queja contra otros, no te quejes más. Yo no me tengo que quejar más. Y de la manera que el Señor me perdonó, así lo tengo que hacer. Juan 13:1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Expliqué algunas veces esta palabra hasta el fin. Nos amó con su mayor capacidad de amar. Lo dio todo. Y espera que nosotros hagamos lo mismo. Y decís, bueno, pero yo no soy Jesús. Muchas veces decimos eso. Bueno, pero Jesús perdona de ese modo, pero yo no tengo eso. Bueno, la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, ¿usted creyó en Cristo como Salvador? Hermana, ¿creyó en Cristo como Salvador alguna vez? Dice la palabra de Dios que el amor de Dios fue derramado en tu corazón y en el mío. No digas que no tenés el amor de Dios para perdonar. No digas que no tenés la capacidad para amar y perdonar, porque desde el momento que hemos recibido al Señor, Dios derramó su amor en cada uno de nosotros. Y dijimos que Cristo nos perdonó, ¿no? De la manera que Cristo nos perdonó, así lo tenemos que hacer. Y hay otro versículo, y con este voy a terminar. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Primero Cristo nos perdonó, pero Dios también nos perdonó. Nos perdonó en Cristo. Y qué bien haríamos en todos los días en nuestra casa volver a leer estos pasajes y adoptar el perdón de Jesús, adoptar el perdón de Dios. Maneras de perdonar sin Jesús. Y todos los días nos hacemos esta pregunta, Señor, 7 veces, ¿una vez más tengo que perdonar a este? ¿Qué más me falta? Maneras de perdonar sin Jesús. ¿Quién es mi prójimo? No, ese no es cristiano. No, Dios dice que mayormente hagamos bien a todos, pero primero a los de la familia de la fe. Entonces, no, me voy a ocupar de los de la familia de... Son excusas para no perdonar al otro. Maneras de perdonar sin Jesús. Pero Jesús es amor y es perdón. Y con esto quería terminar. Que quizás vos no tenés el perdón de Jesús. O lo escuchaste por primera vez ahora, o quizás lo escuchaste muchas veces y nunca lo has recibido. Dios ofrece perdón gratuito a todo aquel que le confiese sus pecados en arrepentimiento y fe. La palabra de Dios dice que al que a Él se acerca, Jesús dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar, y si en esta noche escuchás esta palabra y decís, yo no tengo un Salvador, a mí me falta el perdón de Dios. En una ocasión se acercaron 4 amigos para llevarle a alguien a Jesús, para que sea sanado. Y llegan, rompen el techo de una casa y llegan hasta donde estaba Jesús, y Jesús no lo sana a priori,
pero le daba lo que primero necesitaba. Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, antes de solucionar toda tu vida, una enfermedad que puedas tener, problemas económicos, problemas familiares, quiere darte lo que primeramente necesitas, que es el perdón de tus pecados. Y si en esta noche no tenés ese perdón, no han sido perdonados tus pecados, Dios te lo ofrece gratuitamente y te dice, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Si en esta noche no tenés a Jesús, quédate a hablar con nosotros, conmigo, con los pastores. Ahora va a cerrar el pastor Dami. Y podés hablar con todos nosotros y podés recibir el perdón de Dios. Pero en primer lugar, a cada uno de nosotros, el manual del amor y del perdón es Jesús. Que el Señor nos bendiga. Bueno, muy bien, vamos llegando al final de este encuentro, de esta reunión, y pensaba mientras hablaba Rubén, y si ustedes analizan bien el tiempo en el que habló Rubén, leyó la Escritura, y cuando no leía o recitaba la Escritura o hacía mención a alguna historia de la Escritura, y si se ponen a pensar en fino, un 10% del mensaje fueron ideas propias de él. Y le damos gloria a Dios por eso, y Él lo sabe. Y pensaba mientras estaba analizando esta cuestión, el poder confrontativo que tiene la palabra. Hermano, hermana, la Biblia te confronta. Al interior de la iglesia, el perdón es clave para que la iglesia crezca. El perdón es clave para que nuestra vida espiritual se desenvuelva y se desarrolle. Y amigo o amiga, el perdón es clave y la Biblia te confronta a vos también. Hoy se pone en juego la vida y la muerte. Y digo amigo o amiga, y quizás en la mente tuya decís, pero si nadie nos visita. Hay muchos chicos, hay muchas personas que quizás creen que creen, pero que no creen. Hoy se pone en juego la vida y la muerte también, y si no tomaste una decisión por Cristo, Jesús es amor y Jesús es perdón. Jesús es el manual, es la manera, es el modo. ¿Dónde tenemos eso? En la Biblia. Así que gracias a Dios por su palabra. Gracias porque podemos darle tratamiento a un tema tan sensible como es el perdón, y le agradecemos a Rubén también la preparación por partida doble, porque estuvo a la mañana, estuvo también a la tarde.